Me ofrecía cuidar la casa de mi hermana mientras ella y su esposo asistían a un evento de trabajo fuera de la ciudad. Siempre lo hacía cuando me lo pedían con gusto, sin esperar mucho más que unos días de tranquilidad y un espacio diferente para desconectarme de mi rutina. La casa era amplia, elegante, impecable y silenciosa. Demasiado silenciosa por las noches. A veces pensaba que esos pasillos amplios guardaban más secretos de los que uno podía escuchar. Quizá eran imaginaciones mías, o tal vez esa era solo la voz de alguien que no estaba acostumbrada a sentirse tan sola. Lo que no esperaba esa vez era que ella no regresaría a tiempo. Su vuelo se canceló por una tormenta. Mi esposo tomará otro avión esta noche. Mañana llega a casa. Me dijo. No me preocupé. Todo en orden. Le respondí. Y entonces esa madrugada lo escuché llegar. Era pasada la 1 cuando la puerta se abrió. Me asomé desde el pasillo y lo vi entrar cargando una maleta compacta. Tenía el cabello mojado por la lluvia y la ropa desordenada por el viaje. Me sonrió al verme. Vaya recibimiento, bromeó sacudiéndose la chaqueta. Te mojaste mucho lo justo para necesitar algo cálido. Respondió mirándome de reojo. No supe si era una mirada intencionada o solo el cansancio, pero algo se movió en mí, algo que no me gustó, y al mismo tiempo no quise rechazar. Le preparé una infusión en la cocina mientras él se cambiaba. La casa estaba en absoluto silencio. La lluvia golpeaba levemente los ventanales y el reloj marcaba las horas con su tic-tac persistente. Todo era normal. Todo era correcto. Hasta que lo vi cruzar el umbral de la cocina en camiseta y pantalón deportivo. Todavía despierta, tú tampoco dormías. ¿Quién duerme bien lejos de casa? Me ofreció una sonrisa cansada. Se sentó frente a mí. Las tazas humeaban entre nosotros. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba compartiendo la mesa con alguien que me miraba sin prisa. ¿Y tú? Me preguntó de repente. ¿Duermes bien aquí, más o menos? A veces esta casa me resulta demasiado perfecta. ¿Y eso es malo? A veces lo perfecto suena vacío. No me corrigió. No me contradijo. Solo asintió como si entendiera más de lo que decía. Y fue ahí, en ese cruce mínimo de palabras, donde me di cuenta de algo que preferiría no haber notado. Yo también me sentía invisible. Y él, sin quererlo, estaba empezando a verme. Él desenfriaba entre mis manos mientras él hablaba de su vuelo, del clima, de cosas intrascendentes. Y sin embargo, cada palabra suya parecía marcar una pausa distinta en el aire. No era lo que decía. Era cómo me miraba cuando no hablaba. No era una mirada descarada. No era provocación. Era algo más delicado, más inquietante. Una atención total. Y no estaba acostumbrada a eso. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos solos? Preguntó de pronto. Me tomó por sorpresa. No, no lo recuerdo. Yo sí. Fue en la boda de tu hermana. Estabas distinta. Más seria. Más ausente. Bueno, no es fácil ser la hermana que todos comparan. Dije intentando sonar ligera. Él no sonrió. Eso es injusto. Tú no tienes por qué cargar con eso. Lo miré. Era tarde. Estábamos en pijamas en una cocina iluminada apenas por una lámpara de bajo voltaje. No había nada especial en ese momento. Y sin embargo todo se sentía fuera de lugar. ¿Por qué no dormías? Le pregunté para desviar la tensión que crecía entre nosotros. Porque a veces uno no duerme cuando hay algo pendiente. ¿Y qué está pendiente? Su respuesta fue una pausa. Una pausa larga. Intensa. Cargada de algo que no se decía. Nada que no se haya sentido ya. Dijo por fin. Quise levantarme. Huir. Tal vez. Pero no me moví. Porque en el fondo lo había sentido también. Esa electricidad sutil. Esa cercanía que no roza pero arde. El sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Yo jugaba con la taza vacía.
él con los dedos sobre el borde de la mesa. Parecíamos dos desconocidos fingiendo normalidad, pero nuestros cuerpos sabían que algo se estaba construyendo entre los huecos de la conversación. ¿Te molesto?, preguntó en voz baja. No, contesté. Quizás demasiado rápido. Entonces, ¿por qué no me miras? Lo hice. Lo miré. Y fue como si en ese instante todo lo contenido saliera a flote. Sin gritos, sin gestos, sin escándalo. Solo una verdad suspendida en el aire. Nos estábamos deseando, sin haberlo dicho, sin haberlo planeado, pero con la claridad silenciosa de quienes saben que la línea que los separa está por desdibujarse. No pasó nada, no esa noche. Pero cuando subí a mi habitación con los latidos acelerados y las manos temblorosas, supe que esa historia, la que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, acababa de comenzar. Y ya no había marcha atrás. Pasó un día entero sin que cruzáramos más que frases educadas. Buenos días. ¿Quieres café? Está lloviendo otra vez, pero bajo esa calma. Había una tormenta en suspenso. Nos evitábamos con el cuerpo, pero no con la mente. Todo en mí se había vuelto consciente de él, de sus pasos, de su sombra en el pasillo, de cómo respiraba cerca y cómo me dolía cuando se alejaba. Era absurdo, y sin embargo imposible de negar. Esa noche me costó dormir. Daban las 3 cuando decidí bajar a la cocina. Otra vez. La casa estaba completamente a oscuras. La madera del piso crujía bajo mis pasos. Me sentía culpable, sin haber hecho nada aún. Encendí la luz tenue sobre la encimera. Buscaba agua, nada más. Pero entonces lo vi. Él ya estaba ahí apoyado contra la puerta del refrigerador en camiseta gris, mirándome como si supiera que esa noche sería distinta. Otra vez tú, dije con la voz baja. Otra vez tú, repitió él con una calma inquietante. No hubo explicaciones. No hubo resistencia. Solo pasos lentos. Y ese tipo de silencio que grita. Nos quedamos a 1 metro de distancia. 1 metro cargado de todo lo no dicho, de todas las decisiones que ya estaban tomadas aunque aún no se hubieran ejecutado. Dime que pare, susurró. No pude. No porque no quisiera, sino porque decirlo habría sido mentirme a mí misma. Su mano rozó la mía. Solo eso. Un gesto mínimo, pero suficiente para encender lo que llevábamos noches intentando ignorar. No me aparté, no me expliqué. Solo cerré los ojos y dejé que ocurriera. Lo que pasó no necesita palabras, ni justificaciones, ni detalles, porque hubo algo más poderoso que todo eso, una verdad compartida en el lenguaje silencioso de quienes se reconocen aunque no se busquen. Una entrega sin promesas, sin mañana. Solo ese ahora que lo ocupó todo, y que aunque pasara en silencio, fue más real que muchas vidas vividas a gritos. Al terminar no lloré, no hablé. Solo me quedé ahí sentada en la cocina vacía, con la frente apoyada sobre la mesa, intentando entender cómo algo tan breve podía ser tan devastador y tan necesario a la vez. Porque no era él. Era lo que despertaba en mí. La mujer que había olvidado. La que aún sabía lo que era temblar por dentro. Y aunque no debía sentir gratitud. A la mañana siguiente todo volvió a su lugar. Las tazas en el fregadero. Las cortinas abiertas. La casa limpia y silenciosa. Y él en el jardín regando las plantas como si la noche anterior no hubiera sido un punto de no retorno. Lo observé desde la ventana. Su espalda, sus movimientos tranquilos, su forma de existir sin peso. Y me pregunté si él también estaba intentando encontrar palabras para lo que ninguno de los dos sabría decir nunca. No hablamos del tema, ni ese día ni los siguientes. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Ya no era tensión. Era pacto. Uno que no se firma pero que se respeta con cada paso que no se repite. Con cada mirada que elige bajar la intensidad.
con cada conversación que decide no regresar al borde. Mi hermana regresó 2 días después, radiante, cansada, inocente. Me abrazó, me agradeció, me ofreció café. Yo la observaré con afecto, con un amor desconocido, tierno, repleto de culpabilidad y dolor. Pero también con la conciencia de que nada, absolutamente nada de lo vivido, había sido contra ella. Fue sobre mí, sobre mi vacío, sobre mi olvido, y sobre cómo sin planearlo alguien me vio. En medio de la oscuridad de una cocina, cuando yo ya no sabía ni cómo verme a mí misma. Me fui esa misma tarde. No hubo despedidas dramáticas, solo un gracias por todo y una respuesta breve. Cuídate mucho. Como si la historia entre nosotros nunca hubiera sucedido. Como si no hubiera quedado grabada en la piel, en el silencio, en ese rincón del alma, donde viven las cosas que no se cuentan pero tampoco se borran. No lo volví a ver. Ni busqué hacerlo. Porque hay encuentros que no necesitan repetirse para dejar huella. Hay instantes que no piden futuro, solo presencia. Y hay errores que no se justifican, pero que en su forma más pura te devuelven algo que habías perdido sin darte cuenta, el latido de tu propia vida. No todas las infidelidades se gritan. Algunas son susurros entre las grietas del alma. Ocurren cuando alguien llega no a ocupar un lugar, sino a despertarte del olvido donde te habías dormido tú sola. Quizá no fue correcto, pero fue real. Y eso a veces también importa. ¿Alguna vez viviste algo que no se puede contar, pero tampoco se olvida? Cuéntamelo en los comentarios. Este es un espacio donde no juzgamos, solo sentimos. Suscríbete para más historias que te hablan al corazón. Dale like si alguna vez te reencontraste contigo en medio del error. Comparte este video si sabes que a veces el deseo no se elige pero se recuerda para siempre.